IFA, kit completo de IFA. ¿Por qué se dice que es una Mizuki bien hecha o un Venti bien hecho? Vamos a ver las combinaciones de equipos. ¿Por qué para ser un 4 estrellas es bastante mejor de lo que pensábamos? Tranquilos, es otro personaje que está bien balanceado, no está roto y no sé si quedará en el desuso, pero desde luego creo que tendrá algo más de protagonismo que muchos 4 estrellas Anemo como Heizu o que muchos otros 4 estrellas de Natlan como por ejemplo Ororon, que hay gente que lo juega pero en general está un poco desplazado. IFA puede realmente sorprender, así que quedaros hasta el final para ver por qué en algunos casos puede superar a Venti o por qué literalmente la existencia de IFA hace que Mizuki no vuelva a ver el pelo en ningún equipo y ninguna cuenta de Genshin Impact, más allá del gusto individual de cada uno. Así que dejar un buen like, una buena noticia de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el apoyo en todas las redes que he tenido, a pesar de estar de vacaciones y de que no he estado tan activo como siempre. Y seguidme en el resto de redes, porque sí que estoy poniendo al día un poco mi viaje y demás, sobre todo en Instagram, link aquí abajo en la descripción, Twitter, y que aprovechéis si estáis comiendo. Recordad que por suscribirse, dar like y comentar, entráis en el sorteo una vez al día de una bendición lunar, así que mucha suerte con ello, espero ayudaros mucho y pronto viene Skirk, así que suerte con ello. Como decía, que aprovechéis si estáis comiendo, bienvenidos invitados a los directos, que también sorteo por ahí. El martes volvemos, así que atentos al martes a la vuelta, a la gran vuelta de los streams, y vamos con el kit completo de IFA. Pues bien, él es una especie de carry en campo, pero no utiliza el ataque normal como muchos personajes de Natlan que no se triple coronan, la mayoría, incluido el Arconte. Él utiliza IFA todos de la habilidad elemental. Su habilidad elemental, como ya podéis ver por aquí con imágenes oficiales del livestream, se cuelga del pájaro y hace dos cosas principalmente. Una, arranca con puntos de noctambulismo y va a empezar a mover, subir y bajar para poder ganar y activar los sets y los buffos, tanto sí mismos como el bufo a los torbellinos y electrocargado, como poder activar el set de pergamino y pasivas externas de Natlan. Luego golpea el Trickshot Damage, que es un daño interesante. Golpes con la... Censurar esto, editores, que ya sabéis que no se puede decir en YouTube, YouTube, que no te permite decir prácticamente nada. Con su catalizador guiño guiño a los enemigos, generando torbellinos, y aparte, por cada golpe, va a curar a todo el equipo. Es decir, es literalmente lo que tendría que haber hecho Mizuki. Esta es la habilidad elemental y tiene cooldown de 7 segundos y medio, con lo cual te puedes literalmente quedar todo el rato en campo que quieras, y aparte para explorar es muy buena porque te permite igual deslizarte y desplazarte como si fuera una montura. No tiene más, es simplemente entrar en ese estado, a pesar de que igualmente puedes entrar en ese estado, generar un torbellino para activar sets como el pergamino de Natlan o el sombra verde y salirte del campo porque, como digo, lleva catalizador y puede activar cazador de dragones. Luego, Ultimate. Su Ultimate tiene 15 segundos de cooldown, 60 de Ghost, que es bajo para ser un 4 estrellas, junta, tiene mucho texto de que se imbuye de más elementos y toda la historia, pero sobre todo tiene un daño del 915%, que es una salvajada para ser un 4 estrellas. No va a hacer un derretido ni vaporizado, tranquilos, tampoco va a hacer un número espectacular, pero junta, y junta bien. A C0 su ulti se parece mucho a la ulti de Lanjan, por no decir que es igual que la ulti de Lanjan, pero a C4 vemos las constelaciones porque es un 4 estrellas y me gustan muchísimo las constelaciones para quien tire por Scofire con constelaciones o por Navia. En principio viene en la primera mitad con ellas dos de la 5.6. Tiene 3 segundos extra en tu ulti, con lo que deja una ulti en campo que junta durante 4 segundos. No es mejor que Venti, pero no levanta a los enemigos, con lo cual es más útil y se podría compensar, ya que a grandes rasgos es un personaje 4 estrellas con rotación de 15 segundos, con poco coste de energía, que cura al equipo solo cuando está en campo, que puede activar el set de pergamino y el set de sombra verde, solo uno de los dos, que puede llevar catalizador y dar cazador de dragones, cosa que Venti no puede, y que junta durante 4 segundos en el campo de manera eficiente, cosa que Venti levanta y molesta. Cuidado con esto. Este es el kit al completo con las skills y ahora vamos con los talentos. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Primer talento de ascensión.
Mucho texto, es muchísimo texto, pero básicamente tiene que... sí que le han puesto muchísimo texto. Antes de la constelación. Un segundo, que he perdido el talento, señores, lo he perdido. Aquí está. Por cada punto de noctambulismo mientras está IFA en modo de bendición noctámbula, ganas un stack de Rescue Essentials, que esto es lo que os decía de bufar torbellinos y electrocargados. Y por cada punto vas a incrementar el daño de torbellino y electrocargado infligido de todos los miembros del equipo. Esto es lo que tenía que haber hecho Mizuki, pero Mizuki solo bufó al torbellino en proporción a su maestría. Él lo va a hacer siempre sin tener que buscar más maestría, más maestría, más maestría. Y el daño de electrocargados para jugar equipos de electrocargados de verdad, mejorando seguramente incluyendo a Aurorón. Esto es súper interesante. Máximo 150 puntos del Rescue Essentials. Básicamente, bufo para jugar un IFA en campo haciendo la de Mizuki electrocargados. Siguiente talento de ascensión. Cuando algún personaje del equipo activa un Night Soul Burst, es decir, una explosión noctámbula, gana 80 de maestría IFA, para más daño de torbellino y para poco más. Esos son los talentos, súper fáciles, como explicaba al principio. Y ahora sí vienen las constelaciones, que es lo que me hace ilusión explicar. Primera constelación. Más daño y más hits para curar al equipo y para hacer más torbellinos. En resumen, mucho texto. Segunda constelación. Cuando entras en bendición noctámbula, IFA empieza con más puntos del Rescue Essential para stackear más de la pasiva de daño a todo el equipo de torbellinos y de electrocargados. En resumen. Y dice, el nuevo capeo de Rescue Essential, que son estos puntos que van con el noctambulismo, se va a 150 y además aumenta el daño de torbellino y electrocargado en un 1.5%, es decir, lo mejora más todavía. Es una locura. Y esa C2 es muy fuerte para mejorar más todavía el buff a torbellinos y electrocargados. La C3 y la C5 elemental y ulti más 3. La C4 3 segundos más de ulti para que su ulti realmente se quede juntando a los enemigos 4 segundos y sea algo parecido a Venti y se pueda jugar fuera del campo tirando elemental ulti, activando el cazador de dragones, sombra verde, dejando la ulti juntando. Y además, IFA gana 100 más de maestría al utilizar su ulti, ya son 180 para más daño de torbellino. Y la C6, esto es mucho texto, pero cuando está en la versión mantenida del Supporting Fire, es decir, cuando estás en el campo, tiene un 50% de posibilidades de disparar una bomba adicional que hace un 120% del ataque de IFA, es decir, más daño y más multihits para más torbellinos. Este se considera el ataque normal de IFA, es decir, se considera todo lo que golpea ataque normal, pero no hay que bufar ataques normales, no os preocupéis, es como que el daño de anemo que hace torbellino y va a ir triple maestría porque cura en proporción a la maestría y vas a llevar maestría, maestría, maestría para que cure más, como debería haber ido Mizuki y como va Lanyan también cuando quieres que Lanyan haga más daño. Lanyan va a triple ataque, pero cuando quieres que haga daño, su ulti de más escala con maestría, si no recuerdo mal, tiene un talento que salga con maestría. Bueno, ignora lo de Lanyan no va con maestría, he hecho una tontería. Y por el resto, más bufos, básicamente. Es decir, su ulti lo que hace es efectivamente más hits, más daño, más golpes a Nemo. Y ya está. Sí, ya está. Y que te hace curar mucho más el equipo para que esté full de vida. Eso es así de fácil, IFA. Es un Mizuki bien hecho y un no mal Venti que se puede jugar fuera del campo, elemental ulti, sombra verde o pergamino, una ulti que junta 4 segundos muy bien y cazar dragones al equipo. Esto es IFA, damas y caballeros, poquito más. Espero que os guste, dejadme en los comentarios si vais a arriesgaros a tirar por los 4 estrellas, cosa que no se debería. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.